Hola gente bonita, gente bella, ¿cómo están? Yo soy Jen Flores y les doy la bienvenida a mi canal de YouTube. Hoy quiero contarles cómo fue que llegué a Australia, cómo fue ese proceso y cómo vine con mi familia. Comencemos. Sí, en marzo del 2019, 5 de marzo para ser más exactos, llegué a Australia con mi familia. Un proceso lleno de documentos, retos e incertidumbres, pero que se logró. Yo quiero contarles cómo fue el paso a paso de ese proceso, porque son muchas las preguntas de cómo lo hicimos, cómo estamos acá, cómo vinimos, cómo hacemos para trabajar, cómo hacemos para estudiar, todo esto legalmente. Así que bueno, este es el video para contarles eso que quizás no había contado, me parecía como un proceso sencillo, pero vean, ustedes es lo que más han preguntado, así que aquí está la historia. Australia no estuvo realmente en mi radar antes del 2017 o 18. En realidad irme del país no estuvo en mi radar, no era como mi gran plano, mi gran sueño, pero sí considero que las puertas cerradas o abiertas por algo pasan, todo pasa por algo y pues hoy estoy muy feliz y muy tranquila y muy consciente de la oportunidad tan maravillosa que ha sido estar en Australia, retadora, pero llena de mucho crecimiento para todo mi núcleo familiar. Nosotros en principio pensamos en dos opciones, que creo que es lo que le pasa a la mayoría, Canadá o Australia. En nuestro caso pesaron dos cosas para decidirnos por Australia. En ese entonces Canadá no permitía que estudiantes de inglés trabajaran. Hoy en día se puede si estás estudiando inglés con fines de hacer una universidad o otro estudio superior, pero para ese entonces ni siquiera esa opción existía. Esa fue una, porque en Australia sí se puede trabajar mientras uno estudia. Y la segunda fue que aquí teníamos familiares muy cercanos que nos abrieron la puerta desde el principio y nos dijeron, acá los esperamos para apoyarlos y ayudarlos en lo que podamos. Entonces eso influyó sobre todo porque nosotros veníamos con una chiquita de 5 años en ese entonces y pues no queríamos arriesgar mucho en ese sentido como de su seguridad y estabilidad, de dónde vamos a llegar, por lo menos el primer mes, dónde vamos a estar, cómo va a ser. Tener a alguien que nos orientara pues era una ayuda inmensa. Y bueno, para nosotros el tema de trabajar, por el lado del trabajo legalmente en Australia, pues era prioritario porque no era como que tuviéramos ahorros para un año entero poder dedicarnos a estudiar y no hacer nada más. Necesitábamos trabajar pues para poder sostenernos, así que Australia fue la gran ganadora y ahí comienza esa travesía de averiguar cómo, cuándo, dónde, qué vamos a hacer, qué se requiere, cómo se requiere. Comenzamos las averiguaciones a través de una agencia, porque sí, para poder venir a Australia, uno estando fuera del país y viniendo como estudiante internacional, necesita una agencia. Los trámites se hacen a través de ellas. Las agencias no te deben cobrar nada porque ellos ganan por comisión de las escuelas. Así que, y saben cómo es el proceso de documentación y todo eso, por eso el trámite se hace a través de agencias. Nuestra opción de agencia en ese momento, ¿cómo la escogimos? La escogimos por recomendación directa y no miramos más opciones. Sin embargo, yo hoy en día le digo a todo el mundo que por lo menos miren 3 opciones. No importa quién se los recomendó con la mejor intención y todo, pero miren por lo menos 3 opciones, miren cómo se sienten. No se cierren solo a una posibilidad, averigüen, vean el servicio al cliente, vean cómo está esa agencia posicionada en la ciudad o destino al que ustedes van. Entonces, empápense porque esto es un proyecto de vida. Esto no es solamente pago y ya recibo un servicio o producto. Esto es un proyecto que conlleva muchas cosas y una inversión bastante importante que pues nada, amerita prestarle atención, hacerlo bien, con todos los precauciones posibles para que todo resulte bien. Los valores en realidad no van a cambiar mucho, yo no digo que averigüen con 3 o agencias o más,
porque cambia el valor, van a ser básicamente los mismos, sino por el servicio. ¿Listo? Entonces, quedando eso claro, comenzamos nuestro proceso teniendo una agencia. Con la agencia, según revisan nuestros perfiles, en nuestro caso éramos 3, una familia de 3, esposo, esposa, hija, empiezan a mirar nuestros perfiles e historial y ve experiencia en inglés y determinar pues a quién le conviene más el estudio. Mi caso era yo, porque Juan Juan habla inglés desde joven, entonces yo no, casi nulo, entonces pues convenía más que yo estudiar. Así que ¿cómo se dice? La escogida para estudiar inglés en Australia era yo. Entonces yo era la aplicante principal de la visa. Ya les explico un poco más. Entonces, normalmente la gente cuando viene sola especialmente, y estudian 6 meses inicialmente, que es lo mínimo de inglés en Australia. En nuestro caso, por ser un núcleo familiar, la recomendación fue que por lo menos fuera un estudio de 8 meses. ¿Para qué? Para por lo menos decir a la embajada, oigan, se justifica que yo me traiga a mi esposo y a mi hija porque voy a estar casi más de 8 meses en Australia. ¿Por qué más de 8 meses? Porque esta visa de 8 meses viene con 2 más, un mes de vacaciones y un mes que te da el gobierno como para que disfrutes después de que terminas tus estudios. Entonces, es como yo me voy a ir 10 meses, no voy a dejar a mi hija y a mi esposo. Entonces era como para justificar más eso, me los traigo a ellos como dependientes de mi visa. Esto también se puede hacer en pareja. Uno viene como estudiante principal y el otro viene como dependiente de la visa. En ambos casos, el dependiente de la visa, la persona adulta, porque la niña no, tiene permiso de trabajo de medio tiempo. Bueno, ahorita en ese entonces eran 20 horas o 40 horas a la quincena, en este momento son 48 horas a la quincena, ¿sí? Y es como cierto tiempo, el tiempo que esté establecido en ese momento. Esto cambió solo durante COVID por el tema de falta de mano de obra, quitaron todos los limitantes de trabajo para los estudiantes internacionales. Hay casos especiales como cuando alguien viene a estudiar maestría donde su pareja le permiten trabajar también sin restricciones, pero esos son casos especiales. En mi caso, pues para ese entonces yo venía como estudiante principal, tenía mi permiso de trabajo, Juan también tenía su permiso de trabajo medio tiempo, y la niña tenía que tener un colegio, que eso ya se los he explicado en otros videos. Si no saben cómo funciona, vayan y vean los videos de colegios públicos y de colegios privados para niños cuando vienen como dependientes de los estudiantes internacionales. Entonces, ya teniendo determinado agencia, tiempo de estudio, quién estudiaba y tiempo de estudio, recibimos nuestras cotizaciones correspondientes a 30 semanas. Estos son los 8 meses de los que les estoy hablando aproximadamente. Hablemos de precios. Para ese entonces, 2018, el valor de la semana de inglés estaba en $200 en la escuela que nosotros escogimos finalmente. No escogimos la más cara, no escogimos la más barata, pero sepan que entre más barata una escuela, a menos de que esté en el lanzamiento especial o alguna promoción especial, pues la calidad cambia. Las escuelas más costosas suelen ser las de mejor calidad. Nosotros escogimos una no muy económica, tampoco la más cara, pero era de buena calidad, me fue bien, me gustó. Sé que hay escuelas mucho mejores, pero pues era para lo que daba mi presupuesto y no fue mala, la verdad. Así que para esas 30 semanas a $200 el curso costaba $6,350 australianos, con materiales incluidos. Les estoy dando precios. En ese entonces, en pesos, eran aproximadamente 14 millones de pesos que iba a costar mi curso de inglés. ¿Listo? Estamos hablando que esto fue en el 2018. Así que ya han pasado 5 años. El primer paso fue escoger la escuela. Dijimos, listo, nos vamos por esta. Y mando un formulario para que la escuela me acepte. Me dé una offer letter. Cuando la escuela me acepta, yo pago esa offer letter, pago mi curso. Ahí ya ellos me emiten un COE, que es Confirmation of Enrollment. Esto es fundamental para poder aplicar a la visa. Sin esto, sin esa carta, Confirmation of Enrollment,
pues no hay aplicación a visa básicamente. Que es una carta donde la escuela dice fulanito de tal, Jennifer viene a estudiar acá, así que por favor procedan a aprobarle la visa. Pues es como una invitación a estudiar, donde confirman que pues tú vas a estar con esa escuela. Ya la aprobación de la visa obviamente depende de la embajada y de los documentos que se manden donde demuestre que soy una estudiante genuina, y ya les hablo de eso también. Una vez ya tenemos el COE, Confirmation of Enrollment, comenzamos con documentación, ¿no? Entonces, a ver, de todo, documentos de identidad, documentos de estudio, documentos de experiencia, documentos de trabajo, esto es un reguero de papeles. Y esto lo hice obviamente con el apoyo de la agencia. Algunos documentos que tuve que presentar o que sí o sí van a pedirles son cédula, pasaporte, registro civil, estudios, universidad, constancias de trabajo, cuentas bancarias, certificados de matrimonio o relación si vienen en pareja, pruebas de que han viajado juntos, recibos a la misma dirección a nombre del uno y del otro, para reafirmar pues que todo esto es cierto. Antecedentes judiciales también nos los pidieron, demostración financiera fue un gran punto para ese entonces, porque en ese entonces Colombia para Australia estaba en nivel 2. Eso quiere decir un nivel 2 que nos piden más documentos para la visa y demostración financiera. En este momento Colombia es nivel 1 y a menos de que el case officer, o sea, la persona que esté revisando tu caso de visa, lo solicite, no vas a tener que presentar demostración financiera. Pero para mí entonces sí era fundamental. Hay un paso supremamente importante para la visa, que es la carta GTE. Básicamente nosotros no tenemos una embajada en Colombia a la que ir físicamente y decir, hola, señor fulanito de tal, yo soy tal, esto es lo que quiero ir a hacer o no hacer, bla, bla, bla. Entonces esta carta GT es nuestra presentación que no hacemos en persona, la hacemos escrita. Esto tiene sus pros y sus contras, pero es demasiado importante este punto, porque ahí es donde explicamos todo, como por qué queremos ir a estudiar, por qué Australia, por qué la ciudad que elegimos, por qué la escuela que elegimos, qué conocemos, cómo nos va a aportar en nuestra vida, cómo me va a aportar en mi crecimiento profesional, en mi caso, para seguir creciendo mi empresa, el tener inglés, y por qué yo regresaría a mi país. Todo eso está ahí y tienen que hacerla cada uno de los integrantes o de las personas que están aplicando a la visa. O sea, sí, en mi caso, Juan tuvo que hacer su carta y Majo, mi hija, también tuvo que hacer su carta. Y entonces también tuvimos que hacer pago de seguro médico. Como estudiantes internacionales, uno de los requisitos para la visa es tener seguro médico, y tenemos que pagarlo independiente. Hay ciertos seguros médicos que son OSHC, que son para los estudiantes internacionales. Esos son los únicos seguros médicos que podemos tener, no seguros médicos viajeros ni nada de esto. Hay diferentes seguros, Bupa, Allianz, Medibank, que son las entidades oficiales que pueden como tal asegurarnos a los estudiantes internacionales. Seguros como los de las tarjetas de crédito o otros tipos de seguros no funcionan para esta aplicación de visa. Y el otro paso fundamental en nuestro caso, como familia con una hija que tenía ya 5 años, es garantizarle su educación. Teníamos que tener ya escogido su colegio y pagar una parte de su colegio para que el colegio de mi hija o la entidad correspondiente nos pudiera emitir una carta donde dijera aquí hay cupo para ella, aquí está su cupo. Y ahí sí podíamos aplicar a la visa con ella. Este paso no existe para las personas que viajan solo con pareja o con niños menores de 5 años. Pero sin eso nosotros básicamente no hubiéramos podido venir. Y yo les explico más a detalle esto en los videos que les mencioné que hice sobre los colegios para hijos de estudiantes internacionales. Ya con toda esta documentación, con todos estos pagos hechos, con todo esto enviado a la embajada, de lo cual se encarga la agencia también, nosotros todos los documentos se los entregamos a ellos, todos los papeles, hicimos pagos correspondientes. Ya con eso nos programan citas médicas, donde nos hacen una revisión y biométricos y huellas. Entonces esas citas en nuestro caso fueron en Bogotá, se programaron, se hicieron, los 3 tuvimos que hacer estos exámenes médicos y los 3 tuvimos que presentarnos para biométricos.
Para la escuela de mi hija, en ese entonces pagamos $5,832, lo correspondiente a 2 terms, es decir, un semestre. La agencia nos cobró un fee de $1,500 por el proceso de mi hija. Error, eso no hay que pagarlo, eso no tienen que pagarlo. Si una agencia alguna vez les cobra por el proceso de los niños, no está bien, no tienen que pagarlo. Y ya les expliqué cómo ustedes mismos pueden hacerse cargo de este proceso. Las agencias pueden orientar y apoyar y no deben cobrar ningún fee adicional. Por seguro médico pagamos $2,790 en ese entonces. Para la aplicación de la visa de los 3 pagamos $1,151. Biométricos pagamos, estoy hablando de dólares australianos, para biométricos pagamos $135 australianos y exámenes médicos $790 australianos. Un total de, en todo, de $18,699, es decir, casi 41 millones de pesos para ese entonces, 2018. Recuerden, ahorita pues obviamente el dólar ha subido y los precios están un poco más costosos. De demostración financiera necesitábamos casi $30,000, es decir, unos 65 millones de pesos para ese entonces. Entonces, por el tiempo que íbamos a estar acá, porque en ese momento lo exigían, hay mucha gente que no hace esto ya porque no se lo exigen y igual todo sale súper bien. Así que en octubre del 2018 nosotros iniciamos todo nuestro proceso, como para que tengan un poco de estimado en fechas. En octubre del 2018 iniciamos todo este proceso de documentación, de cotización, de pagos. El 7 de febrero logramos aplicar a la visa. Diciembre y parte de enero son fechas un poquito muertas porque las escuelas están cerradas y demás. El 13 de febrero tuvimos la cita de biométricos y el 16 de febrero recibimos la aprobación de la visa. El 5 de marzo del 2019 llegamos a Australia, cada uno con la posibilidad de trabajar 20 horas, con mi hija que entraba a primaria, a Reception Year 1, o sea, recepción o primer año, y yo pues estudiando todos los días de la semana. Han pasado 4 años y medio, ya estamos a nada de recibir el punto final de la residencia, o sea, ya recibimos la invitación a residencia, aplicamos todo, solo estamos esperando que salga oficialmente el veredicto final. Ya renovamos, estando acá renovamos visa de estudiante 2 veces, para una estudió mi esposo y para la otra volví a estudiar yo durante 2 años. Ya nuestra visa de estudiante terminó y estamos en visa de espera de la residencia. Ese ha sido nuestro proceso, así llegamos a Australia, así nos hemos quedado en Australia 4 años y medio y espero que este video les sirva. Déjenme sus preguntas, sus comentarios, sus inquietudes, sus dudas, lo que quieran saber. Recuerden seguirme en Instagram, @jenflores, en TikTok también, jenflores, y en Facebook también, jenflores. Nos vemos por ahí, los leo por ahí. Chao, chao.